Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Ya, empezó la grabación ya. Bien, como yo le comenté al delegado, yo no había visto en el correo electrónico, están pidiendo que tome una prueba de entrada, pero se los voy a dejar, ¿cómo se llama?, para que lo resuelvan y me lo entreguen ahora después de clase, hasta las 12, ¿no? O sea, va a haber tiempo, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, lo voy a explicar bien simple. Pero para cumplir con el formulismo que pide, ¿cómo se llama? Para efectos de la ¿cómo se llama? Certificación que se está haciendo, ¿no? De la facultad. Entonces, deben colaborar con eso. Yo debo presentar, eso debí tomarlo al comienzo, pero recién me han enviado la información. Bueno, hay que cumplir y ahí el apoyo de ustedes, pues, ¿no? Al final de la clase, unos minutos antes, les explico rapidito, ahí tengo las preguntitas, son simples, como le adelanté al delegado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, ya vamos a empezar rápidamente con la asistencia. Hoy día estamos 4 de octubre. A ver, Alvarado Solano. Buenas tardes, presente ingeniero. Hola. Alvarado Cumpa. Arellano Suárez. Presente, ingeniero. Bernaola Paza. Presente, profesor. Ok. Cango Tachira. Presente. Ok. Chacón Félix. Presente, ingeniero. Ya. Chavarría Carpio. Presente, profesor. Ok. Chávez Francia. Conco Lobo. Presente, profesor. Ok. Condeso Pérez. Presente, Condeso. Ok. Cooper Tazán. Presente, Cooper, ingeniero. Hola. Cuestas Milla. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores Díaz. Flores Ode. Presente, ingeniero. Ok. Galindo Cose. Galindo presente, ingeniero. Ya. Gamarra Mejía. Gamboa Berrocal. Presente, profesor Gamboa. Ok. García Contreras. Garibay Quispe. Garibay, presente, ingeniero. Garibay Quispe, presente. Ya. Guevara Osco. Presente, profesor. Ok. Ermitaño León. Ermitaño presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Guamaní Núñez. Guamaní Núñez presente, profesor. Ok. Única García. Presente, ingeniero. Ok. Ignacio Martínez. Presente, profesor. Ok. Limaguaya Loaiza. Limaguaya presente, ingeniero. Ok. López Tapia. Presente, ingeniero. Hola. Luis de Iñataya. Mena Abad. Profesor. Mena presente, ingeniero. García está por el chat, profesor. ¿Quién? García Contreras. El 18. García Contreras, ya. Acá lo estoy poniendo, ¿ya? Mendo Pérez. Presente, ingeniero. Mesa Cueva, hola. Mesa Cueva. Miller Presente, Soto. ingeniero. Mesa Cueva. Mesa, ya. Miller. Miller presente, ingeniero. Ya. Moreno Fernández. Presente, Moreno, ingeniero. Ok. Mesa Delgado. Presente, Nestares. Ya. Pantoja Taminchi. Paredes Balcaza. Paredes presente. Ya. Piña Sembrera. Mesa, ¿no? Ya. Peralta Acevedo. Presente, ingeniero. Ok. Pinto Larico. Once Castro. Presente, profesor. Ok. Porra Arguata. Presente, profesor. Presente. Hola, hola. Reina Rodrigo. Rojas Cuellar. Reina presente, profesor. Ok. Rojas Cuellar. Pinto presente, profesor. Pinto, ¿no? Pinto también, ya. Rojas Cuellar. Rojas Moreno. Rojas Moreno presente, profesor. Buenas tardes. Roncal Cabrera. Sánchez Rodríguez. Sánchez presente, ingeniero. Ok. Segovia Torres. Simeón Enostroza. Presente, profesor. Ok. Tamayo Alianto. Presente, profesor. Ok. Torres Villanueva. Torres presente. Ok. Trujillo Barreno. Trujillo presente, profesor.
Vázquez Sánchez. Presente, profesor. Ok, Velázquez Guerra. Presente, profesor. El compañero Alvarado está presente por el chat, profesor. Ya, ahorita subo. Vinces Juárez. Presente, ingeniero. Ok, Villanueva Segura. Presente, Yalan Saavedra. Presente, ingeniero. Ya, y Yauyo Castillo, Yauyo Malqui. Presente, ingeniero. Castillo Márquez. Presente, ingeniero. Ya, me dicen que Alvarado, ¿no? Por arriba, a ver. Ahorita voy a decir acá. Alvarado Solano, no, Alvarado Cumpa, ¿no? Ya. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? Al final, como se llama, les voy a dejar la prueba de entrada, ya ustedes me lo entregan hasta la noche. Ahí nos ponemos de acuerdo en el horario, porque de repente ustedes tienen clase. Ya, yo no quiero interrumpir eso, pero hay que cumplir con el formalismo de todas maneras, ¿no? Porque hay que evidenciar lo que se está haciendo para la acreditación, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar la clase, ¿ya? Ya he puesto ahí, a ver, ahorita. Acá. Nosotros nos habíamos quedado en este ejercicio de acá, más abajo, la aplicación básicamente de la curva de la ecuación potencia-ángulo, ¿no? Y habíamos iniciado este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, lo primero que se hace, bueno, en el ejercicio, justamente para efectos de que ustedes desarrollen, es como se llama hallar. Si te dan este ejercicio, lo primero que te piden es hallar la tensión interna de la máquina, ¿no? La tensión interna de la máquina que es necesario conocer. Y entonces, una vez que han calculado eso, ya tienen esta pregunta resuelta. Y después dicen, ¿cuál es la potencia máxima? La potencia máxima se calcula con la ecuación potencia-ángulo que ya hemos visto, ¿no? ¿Y cuál es la máxima potencia? Ya hemos visto que la ecuación potencia-ángulo es Pmax, que es la potencia máxima, por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo, ¿no? Y este Pmax, ya ustedes saben que es B1, B2, entre X, entre la reactancia que hay entre los puntos 1 y 2, esa es la potencia máxima. Esta es la ecuación potencia-ángulo. Esta es la ecuación potencia-ángulo que cuando se estudia estabilidad se trabaja al inicio. Entonces, y después te piden, ¿y cuál es la potencia máxima? O sea, ¿cuál es este valor? ¿Cuál es este valor máximo? O sea, cuando seno del ángulo es 90 grados. Un sistema sin fallas, un sistema en cortocircuito, trifásico a la mitad o una línea abierta. O sea, acá está diciendo el sistema sin fallas quiere decir que está en las dos líneas puestas. El segundo, un cortocircuito a la mitad. O sea, si yo hago un cortocircuito a la mitad, pero tiene que ser trifásico, si no, no se cumple el trifásico. Entonces, esta línea se divide en dos partes, 0,25 para este lado en la reactancia, ¿no? Acá sería 0,25 porque estamos yendo a la mitad, y acá sería 0,25. ¿Por qué? Porque esto de acá es 0,5. Y después una línea abierta. ¿Por qué? Porque después de que ya hay la falla, lo que va a hacer el interruptor va a abrir esto. El interruptor va a abrir esto. Entonces, al abrir eso me quedo con la línea de arriba nada más. Por eso dice una línea abierta, o sea, la de abajo, donde estuvo la falla. La protección lo liberó y voy a tener una línea solita. En esos casos, calcular la potencia máxima, ¿no? Para las tres condiciones, sin falla, un cortocircuito a la mitad de una de ellas y una línea fuera de servicio, porque ya, solamente operando una línea, porque la otra se abrió. Eso es lo que está diciendo. Y habíamos hecho ese ejercicio, y ya no voy a repetir, todo eso lo habíamos puesto, y toda esta ecuación potencia-ángulo, como ustedes ven, ¿no? Acá está. En todo momento se trabaja, esta es la Pmax, ¿no? En este caso es la tensión, es B1, B2 en general, pero en este caso es la tensión de la barra infinita, perdón, la tensión interna del generador y la tensión de la barra infinita. Ven, y ahí está la Pmax y sale. Entonces, eso es lo que importa. ¿Para qué? Para poder determinar si estoy cerca o no estoy cerca. Entonces, aquí del punto del ángulo de 90 grados. Entonces, aquí voy a dibujar las tres condiciones. La primera condición que aparece es la condición de operación normal. Cuando estoy en operación normal, la ecuación potencia-ángulo es igual a 1.79. Acá no he puesto el P, pero se entiende que esta es potencia, ¿no? Esta es la potencia eléctrica. Es 1.79 por el seno del ángulo.
Quiere decir que como máximo, cuando llegue a 90 grados, voy a poder transmitir 1.79. No quiere decir que yo voy a trabajar en un ángulo de 90 grados. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que esa es la potencia máxima que en teoría podría yo entregar, porque jamás voy a trabajar acá. Siempre tengo que estar alejado de 90 grados. Normalmente los ángulos están entre 25 y 30 grados, ¿no? 30, 35 grados a lo más, ¿no? Entonces, la curva de potencia-ángulo teórica sería esta. Yo no debo pasar de 90 porque si paso, la potencia de generación comienza a caer. Y entonces esta zona derecha de 90 grados no es una zona de operación de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la condición 1. O si quieren uno así. Hay un cortocircuito a la mitad de una de las líneas, porque las dos son igualitas, 0.5 ohmios cada uno. Entonces, cuando hay una falla, la curva de acá arriba desaparece. Esta curva 1 desaparece. Y aparece la curva 2, que es con falla. Aparece esta curva de acá, que es con falla. ¿Y por qué aparece una? ¿Por qué puede transmitir? Porque hay otra línea que está quedando. Y este puede transmitir hasta 0.694. Quiere decir que si podía yo transmitir como máximo 1.79, ahora estoy pudiendo transmitir solamente 0.94 en falla. Pero ¿qué pasa? Los sistemas de protección actúan y en ese momento desaparece. Ya la 1 desapareció, la curva 1 ya desapareció. Estoy ahorita con la curva 2. Pero en el momento de la falla, en ese instante, obviamente existe la curva 2. Pero como los relés de protección de la línea de transmisión donde hubo la falla van a actuar, abren los dos extremos, entonces la curva 3 desaparece. Ya la 1 ya había desaparecido. Y entonces aparece la curva esta de acá. Entonces, la última curva que aparece y que se queda del sistema es con la 3. Con la 3. Entonces, esta es con la cual yo finalmente quedo, ¿no? Entonces, la secuencia es curva 1 está mientras que esté en operación normal. Curva 2 aparece, pero desaparece la anterior. Curva 3 aparece, pero desaparece la anterior. O sea, cuando está la curva 3, ya 1 y 2 desaparecieron. Y esa es la última condición con la cual me quedo. Entonces, quiere decir que puedo ir a lo más hasta 1.265 cuando yo liberé la falla. En el momento durante la falla, baja bastante la transmisión de potencia, pero sigue habiendo transmisión de potencia por la otra línea. Una vez que yo libero eso, ya no tengo 1.79, pero tengo 1.265 como máximo. Obviamente no voy a llegar ahí, pues ya les dije, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de decir acá. Otra cosa. Cuando estoy en operación normal, esta es la potencia mecánica. Yo les había dicho, ¿no? Esta es la potencia mecánica. La potencia mecánica se dibuja como una horizontal porque sus tiempos son bien retardados con respecto a la respuesta eléctrica, que es rápida, es inmediata. Entonces yo les decía que este punto de acá es el punto inicial. Es el punto en el cual yo estoy en operación normal. Ahí comenzó, estoy tranquilo. Y ese es un ángulo 33.9 grados, que yo les dije que ese ángulo es exactamente igual al ángulo de la fuerza electromotriz interna del generador, siempre y cuando el ángulo de la barra infinita sea considerado 0 o de referencia. O sea, acá dice 1 por unidad. No siempre va a ser 1 por unidad, por si acaso, ¿eh? Puede ser 0.6, puede ser 0.7, 0.8. En el ejercicio dice 1 por unidad, pero eso no quiere decir que eso va a depender del COES. No quiere decir que siempre sea ese valor, ¿no? Entonces, pero una vez que ocurre la falla, inmediatamente pasa del punto P al punto Q, porque es inmediato. Pasa del punto P al punto Q. Esa es la trayectoria que sigue. ¿Cómo se llama? La potencia inmediatamente no cambia. Mejor dicho, el ángulo es el que no cambia inmediatamente. La potencia cae de 1 por unidad a este valor de acá, que habría que ver cuánto es, ¿no? Una vez que cae ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber un tiempo acá en el que actúa la protección, porque la protección no es instantánea tampoco. Quizás el relé puede ver la falla cuasi instantáneamente, pero como el relé manda a que abra el interruptor,
El interruptor de potencia jamás va a abrir en 0 milisegundos. Es imposible. El interruptor más rápido es 3 ciclos. 3 ciclos para 60, ustedes pueden hacer así, ¿no? Si yo en el Perú tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la frecuencia en el 60 ciclos en un segundo? Entonces, como me están diciendo que el interruptor más rápido puede ir hasta 3 segundos, entonces, ¿cuánto será? Perdón, cuando puede decir que esto es 3 ciclos, entonces, ¿cuánto será en tiempo? Esa sería la pregunta, acá sería la pregunta, ¿cuánto será en tiempo? Entonces, 3 ciclos, que es la apertura más rápida que puede ser un interruptor, sería 3 por 1 entre 60, sería 1 entre 60. X sería 1 entre 60. ¿No? Entonces, ese sería el tiempo en que abre el interruptor, 1 entre 60, que saldría 0.016 y un montón de 6, ¿no? Segundos. Entonces, como esto es una cantidad pequeña, se expresa normalmente en milisegundos. Entonces, el tiempo, entonces 3 ciclos equivalen a 16.6 milisegundos. Entonces, no es 0. Es bien pequeño, sí, pero no es 0. Son 16 milisegundos. Casi 16.7 milisegundos, ¿no? Entonces, ese es el tiempo en que abre el interruptor. Eso quiere decir que en ese tiempito que ha pasado, el ángulo ha corrido un poquito, se ha acelerado, ha subido. Y entonces de allí a qué curva va a ir a la curva, estando en la falla, ya una vez que liberé la falla, va a regresar a este punto, a esa curva de acá, a la última, ¿no? Y ahí se va a quedar. Entonces, más o menos esa es la idea. Y como dice acá, ¿no? En la condición normal, sin falla, estoy en el punto P. El sistema opera con una potencia mecánica igual a la potencia eléctrica, o sea, estamos en el punto P acá, de 1 por unidad. ¿Y con qué ángulo? Es el ángulo de 33.9 grados, es decir, en el punto P de la curva, ¿no? Cuando una línea se pone en cortocircuito trifásico en su mitad, como es el caso de lo que hemos visto, la potencia mecánica se va a mantener siempre fija, porque esa se demora mucho, se demora 1 segundo, 2 segundos en actuar, pero la cuestión eléctrica es en milisegundos. Entonces, como la cuestión eléctrica es en milisegundos, entonces, como dice acá, ¿no? Cuando una línea se pone en cortocircuito trifásico en su mitad, la potencia mecánica PM permanece fija en 1 por unidad. El regulador de velocidad no actúa en forma instantánea, porque el regulador de velocidad tiene que mover palancas para que pueda abrir el inyector o las agujas del inyector para que entre más agua, ¿no? O menos agua, dependiendo en qué estemos, en qué condición estemos. Entonces, no es instantáneo. Entonces, dice, el punto de operación P pasa instantáneamente a Q, a la curva que está con falla. Ahí pasa. Y una vez que pasa un tiempo de apertura de los relés hacia los interruptores de la línea, la curva esta de fallar desaparece y yo regreso acá otra vez a la última curva, a la curva con una línea menos. Y entonces dice, pero el punto de operación pasa en forma instantánea de Q a la curva 0.694, siendo el ángulo que es la curva con que está con falla, ¿no? Y dice, a causa de la inercia del rotor, el ángulo no puede variar instantáneamente. O sea, el ángulo evidentemente no va a variar inmediatamente. En el momento 0 no varía, pero en el 0 más sí va a variar. Sí va a variar porque la falla le va a ganar, ¿no? ¿Qué es lo que se opone? Es la masa inercial del rotor. Entonces, la masa inercial de un rotor es el primer, digamos, el primer escudo que tiene un sistema eléctrico de potencia ante problemas de inestabilidad. Por eso se dice que las fuentes eólicas como los recursos energéticos renovables como la solar, la eólica, bueno, la eólica no tiene masa, pues, no tiene masa inercial. Entonces no contribuye, empeora la estabilidad del sistema.
¿no? Pero todo eso tiene solución, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaba terminar del ejercicio de la clase pasada. Y esta curva se llama curva potencia-ángulo. Esta de acá, estas tres curvas son las curvas potencia-ángulo, ¿no? Las tres curvas, ¿no? Pero que está para diferentes fases. Operación normal, operación en falla y operación con una línea cuando ya salió la fase fallada, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, siempre se considera, si ustedes miren acá, la tensión, el punto 1, o sea, bueno, para la solución se toman terminales, pero se considera, para hallar la ecuación potencia-ángulo, se considera este punto y este, ¿no? Que es el punto 1 y el punto 2. Siempre ya para hallar cómo se llama, cómo va con falla, sin falla o en el normal, se considera el punto 1 y 2. O sea, como si hubiera una barra metida dentro del generador, porque realmente el generador, su punto de Bornes es este. Pero eso no impide que yo pueda usar esta ecuación también entre cualquier par de Bornes. Entonces yo lo utilicé para resolver entre este y este. Pero normalmente para estabilidad se toma entre 1 y 2. Por eso es de que cuando yo hago la ecuación potencia-ángulo, lo hace entre 1 y 2. Si ustedes miran acá, pueden mirar acá, por ejemplo, ven, entre 1 y 2. ¿Ves? Tensión interna del generador y la barra infinita. Cuando ya se va a trabajar, cuando se va a ver qué potencia va a transmitir el generador, ya se toma la tensión interna del generador. Por eso que primero se halla la tensión interna del generador. Para la condición de cortocircuito de la mitad también de una, entonces divide en 0.25 y 0.25. ¿No? Ya esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ustedes pueden, y no se toma en cuenta, como ya hemos visto también, cuando uno va a calcular el equivalente, el X de transferencia, no se toma en cuenta estos de acá abajo, ¿no? Eso tiene una demostración que ahorita no la tengo, pero lo vamos a ver probablemente en la próxima clase. Entonces, vamos a avanzar con lo que ya es entrar, ¿cómo se llama?, a la estabilidad angular, ¿no? Entonces, cuando uno habla de estabilidad angular, ¿a qué se refiere la estabilidad angular? Ya hemos dicho, ¿no? Lo recordamos acá. Porque siempre es bueno tener la teoría y no entrar de golpe a analizar sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos, ¿no? Esa es una cosa que deben acostumbrarse desde ahora, ¿no? Ahora que están jóvenes, ¿no? Siempre antes de hacer algo, piensen qué cosa van a hacer. ¿Cuál es el antes y cuál es el después? ¿No? Siempre hay que pensar todas las condiciones, ¿no? Porque son ustedes y todos nosotros somos seres humanos pensantes. Entonces no debemos llevarnos por el apuro. Hay que hacer esto, ¿no? Ya yo lo hago, ¿no? Lo que les quiero decir es que hace mucho tiempo, les voy a poner una anécdota un poco fastidiosa, pero se las voy a poner para que se den cuenta. Hace mucho tiempo en la Universidad del Callao, yo trabajaba hace muchos años atrás, 10 años habrá sido, y se iba a hacer un acuerdo que es el Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, el TLC con Estados Unidos. Pero la gente no sabe ni dónde está parada y lo único que hace es oponerse. Y yo entendía eso porque lo veía en la televisión. Bueno, la gente se opone porque es ignorante, pues eso es lo que yo entiendo. Pero no pensé que los alumnos de la universidad, yo enseño prácticamente en 9º y 10º ciclo, iba un alumno que va a salir del 9º y 10º ciclo que sea un ignorante también en cuestiones de la política, ya eso ya no tiene sentido, ¿no? Entonces yo les tuve que ya... Lo que pasa es que el profesor también tiene que orientar en eso, ¿no? Entonces uno de los alumnos me dijo un día, en esos tiempos, en esa época, me dijo, profesor, ¿no va a ir a la marcha del TLC? A los mismos le dicen la burra, ¿no? La burra va a salir y va a llevar a todos los algunos, uno para los profesores, otro para alumnos, para ir a la Plaza 2 de Mayo a quejarnos en contra del TLC. Y entonces yo le dije, obviamente que yo sé que es el TLC y yo sé que sí le conviene al Perú. Le pregunto al alumno, ¿tú sabes qué es el TLC? Y me dijo que no sabía, pero que eso no importaba, simplemente hay que oponerse. Y usted como profesor tiene que ir. Miren esa respuesta que me dio un alumno de 9º ciclo.
Si tenemos un alumno de noveno ciclo con esas condiciones, entonces por eso es que tenemos los gobernantes que tenemos. Porque un alumno, un joven universitario no puede tener ese nivel de decisión. Ustedes tienen que decidir conociendo el problema, por favor. Esa es una anécdota que me pasó. Y yo me acuerdo que en Chacota, en la televisión, ya en la noche, a las 2 noches siguientes vi, porque eso es todo un problema con más de una semana, duró, ¿no? La reportera le preguntó, no sé de qué canal, a una señora que también estaba gritando ahí en la Plaza 12 de Mayo, le pregunta, pero ya no le dice el TLC, sino le dice el TBC. Le dice, señora, ¿y usted sabe qué es el TBC? No. ¿Y por qué va a la marcha si es una enfermedad? Le dice, por el TBC es tuberculosis. La señora, no, hay que ir a la marcha. Igual no sabía por qué estaba gritando a la señora o le habían pagado para que grite de repente. Todo el mundo estaba perdido, pero sin embargo hacían marchas. Increíble. Puedo aceptar en una dama mayor de edad que sea pues ignorante, pero un estudiante no. O igual un hombre mayor ignorante, ¿no? Que no tenga... pero aún así tú no puedes ser tan ignorante porque el ser humano tiene sentido común. Y el sentido común te dice, ¿cómo te vas a oponer por oponer, ah? Porque alguien te dijo, él es ladrón, tú le crees a pie juntillas. Uno tiene que investigar, a eso voy. Y eso se cumple para la ingeniería. Se cumple para cualquier actividad científica, se cumple para la vida personal, se cumple para la vida política, se cumple para todo. Uno debe tener sentido común. Si es que no tienes el conocimiento en la mano, en el instante, usa tu sentido común. ¿Qué te dice tu sentido común? Y si no encuentras nada, pues cállate, no digas nada, ¿no? Hasta que te informes. Por eso es importante informarse, ¿ya? Entonces, antes de empezar esto de lo que es la inestabilidad angular, lo que yo quería es un poco recordar, pues un poco la teoría que estamos yendo, ¿no? Entonces, primero va a entrar a esta barra una cantidad y después va a salir otra. Entonces, la idea es que la estabilidad angular tiene que ver con lo que yo les dije la vez pasada. Normalmente a una barra le llega potencia activa y potencia reactiva. Entonces, hay una potencia, vamos a llamarle de generación porque de ahí viene, pues, ¿no? Más J, Q de generación. ¿Y qué va a usar la carga? Porque la carga está después de la barra. Esta es la subestación de potencia. ¿Qué va a usar la carga después? La carga va a usar lo mismo, pero va a tener una potencia de carga más un JC, esta es generación, ¿no? Va a tener un JQC de la carga. Entonces, yo les dije bien claro en las primeras clases, ¿qué cosa es lo que la inestabilidad? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo va a haber, cómo se llama, un problema? Por ejemplo, cuando hablo de la potencia generada, del balance de la potencia generada con el balance de la potencia de la carga, entonces estamos hablando de estabilidad de frecuencia. Cuando hablo cuando se habla que hay igualdad entre el Q generado y el Q de la carga, quiere decir que estamos bien, no hay inestabilidad de tensión. Cuando la potencia generada es igual a la potencia de la carga, estamos bien, está igual. Entonces no hay inestabilidad de frecuencia. Esas son las dos estabilidades que más o menos manejamos, ¿no? Frecuencia y voltaje. Pero además hay la estabilidad angular. Ahora tú agarras al generador solito nada más, el generador solito. El generador solito le entra potencia mecánica, como hemos dicho, por el eje, por la máquina prima. Eso va a crear un torque eléctrico. Ese torque eléctrico va a dar un sentido de giro y va a girar a velocidad síncrona, mecánica o eléctrica, como quieran. Y esto va a tener como resultado, como consecuencia, una potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica va a estar, va a originar un torque eléctrico contrario. Si ustedes se dan cuenta, el torque eléctrico es contrario. Este es el torque mecánico, ¿no? Aquí hay torque mecánico, acá me equivoqué. Este es torque mecánico. Entonces, el torque mecánico es opuesto al torque eléctrico, es completamente opuesto. Entonces, cuando están igualados los dos torques, entonces
la máquina está girando a velocidad angular síncrona. Pero cuando un torque se aleja del otro, por ejemplo, ante una falla puede salir carga. Al salir carga, esto se va a cero. Y momentáneamente, mientras que se da cuenta en la columna de agua, el regulador de velocidad, el torque mecánico por milésimos de segundo va a estar actuando sin carga, sin una contraparte eléctrica. ¿Y eso qué va a hacer con el generador? Lo va a acelerar porque el ángulo va a crecer. Y ese es el ángulo que queremos hablar ahorita. ¿Qué ángulo es? Entonces va a haber un torque mecánico y un torque eléctrico. Entonces el balance de esos, el desbalance de un torque mecánico y el torque eléctrico lo que va a originar es que el ángulo de potencia del generador aumente o baile, suba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Hasta que se tranquiliza. Entonces, en este caso, cuando hay desbalance entre estas dos condiciones, entre el torque eléctrico y el torque mecánico, se está hablando que hay una inestabilidad angular, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, están las tres estabilidades: frecuencia, tensión y angular. Eso es todo lo que se estudia en general en el curso. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a trabajar. A ver un ratito. Pero antes de eso, acá hay algo que me interesa también que ustedes conozcan, la referencia sincrónica, ¿ya? Antes de la estabilidad, que eso ya lo tienen grabado en su cabeza, hay que ver la referencia sincrónica. Yo lo he tratado de hacer de una manera un poco sencilla, lo encontré en un paper, y me parece interesante para que ustedes puedan más o menos darse cuenta de ese ángulo que le estamos hablando, de la inestabilidad angular. Entonces, acá dice, sencillo, para efectos del estudio de estabilidad angular o estabilidad rotórica, porque tiene que ver con el ángulo del rotor, dice, se fija una referencia. Esta es la palabra clave, una referencia, que gira a velocidad de sincronismo. Todas las máquinas en el sistema eléctrico de potencia, cuando hablo del generador, están girando a velocidad de sincronismo. Hay una fórmula que es conocida, que es EN, que es revoluciones por minuto, que ustedes ya saben que es igual acá a 120 F, que es la frecuencia, 120 F dividido el número de polos. Entonces, si bien es cierto que la frecuencia eléctrica es 60 ciclos por segundo, eso tiene su correlato con el giro mecánico. Esto es RPM, revoluciones por minuto, o sea, vueltas que da por cada minuto. En cambio, este es ciclos por segundo. Esta frecuencia es la frecuencia de la parte eléctrica. Y P es el número de polos del generador. Esos son los polos que están ubicados en el rotor. Entonces, dependiendo del número de polos, por ejemplo, si yo tengo 2 polos nada más, entonces, y la frecuencia en el Perú es 60, acá será pues 60 por 120, multiplico 60 por 120 dividido 2. Y eso me da 3600. Entonces eso me daría 3600 revoluciones. 3600 revoluciones por minuto. Si es que eso es así, ¿no es cierto? Sería 3600 revoluciones. Quiere decir que 3600 revoluciones por minuto del eje del rotor con 2 polos equivale a 60 ciclos por segundo. Pero otra máquina puede tener, en vez de 2 polos, puede tener 4. Entonces, si tiene 4, las revoluciones ya no van a ser 3600. Van a ser, ¿cómo se llama? La mitad. Acá sería 120 por 60 entre 4. Y eso sale 1800. Entonces, para 4 polos le corresponde 1800. Entonces, hay máquinas que van a estar girando en el sistema eléctrico interconectado. Algunas van a estar girando a 3600, otras a 1800, para la misma frecuencia. ¿De qué va a depender? Del número de polos. Del número de polos que tenga la máquina. Entonces, la frecuencia tiene esta fórmula, ¿no? Con la cual se asocia al giro físico, al giro que son revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Entonces, eso es importante. Entonces, una máquina se dice que está en sincronismo si la máquina, por ejemplo, esta máquina 1 está girando a 3600 revoluciones por minuto. O lo mismo decir, 60 ciclos por segundo.
esta otra máquina de abajo también está a velocidad síncrona, porque está girando a 1800 revoluciones por minuto. Lo que pasa es que tiene 4 polos. Y está girando a 360, a 60 ciclos por segundo. Entonces, o la frecuencia. Bueno, ahora, no es exactamente así, porque realmente la velocidad eléctrica es esta, 2πf, sino que como se relaciona por un 2pi, se dice, en los libros a veces dicen, ¿no? En vez de decir a la velocidad le dicen frecuencia angular, le dicen, en vez de decir velocidad angular, le dicen frecuencia angular, porque está escalada por 2pi, pero es lo mismo. 2pi es un número, es una constante. O sea, la variación que tenga la frecuencia también la va a tener la velocidad angular. Entonces, hablando en estricto, la velocidad de giro de un vector eléctrico es 377 radianes por segundo, en estricto, porque hay 60 ciclos por segundo. Entonces, la velocidad angular, para poderla comparar con la velocidad mecánica, esto es 377 radianes por segundo. Radianes por segundo. Entonces, la velocidad angular síncrona en sistema peruano, que es 60 ciclos, es 377 radianes por segundo. Su equivalente va a ser 3.600 revoluciones por minuto si la máquina tiene 2 polos. Su equivalente será 1.800 radianes por minuto, revoluciones por minuto si la máquina tiene 4 polos. Entonces va a depender del número de polos, la velocidad física, mecánica del rotor va a ser diferente. Pero van a estar en sincronismo, porque todas ellas son equivalentes a decir 377 radianes por segundo, que es la velocidad angular eléctrica. Entonces, eso significa velocidad de sincronismo. Entonces, todas están amarradas, porque están unidas por la línea de transmisión. Algunas girarán a 3.600, otras a 1.800. Y van a estar, como se llama, en sincronismo. Porque justo esta fórmula las une, ¿no? Y de ahí saco yo la velocidad angular eléctrica, que es sincrónica, ¿ya? Entonces dice, supongamos una flecha, imagínense una flecha que está girando a velocidad constante. Esta flecha de acá, imagínense que está girando así hacia la derecha, ¿ya? Está girando a velocidad constante, a una velocidad sincrónica, ¿no? Entonces está girando a una velocidad constante igual a la de sincronismo, WS. O sea, está girando a 377 radianes por segundo. Pero cuando digo W ya no es RPM. RPM es N, por si acaso, en la letra N. Cuando dicen velocidad sincrónica se refiere a la velocidad angular. W, que es 377 radianes por segundo. Entonces dice, supongamos una flecha girando a una velocidad constante e igual a la de sincronismo, WS, del rotor de una máquina de P pares de polos. En este caso, P pares, entonces para diferenciar de en esta fórmula, este es número de polos, ¿ah? Como acá le he puesto P, probablemente pongámosle acá P' para indicar que es pares. En esta fórmula, este P no es pares, es número de polos. Por eso a lo mejor le pongo un P' para diferenciarlo de este P que dice pares de polos. No, eso no importa. O pude haber dejado este P y acá le ponía P', ¿no? Pero ya saben que uno es pares. Si quisiera hacerlo con pares, acá sería 60. Arriba sería 60 y acá el P sería pares de polos. El resultado es el mismo. Entonces, en esa condición, entonces lo que está diciendo es ustedes en el laboratorio, eso se hace, ¿no? En el laboratorio de los generadores, ¿no? De los fabricantes. Imagínense que ustedes están en un cuarto cerrado de laboratorio y esto está girando, ¿no? Pero está todo cerrado, ustedes no lo ven que está rotando el generador. Ustedes marcan en el rotor una flechita acá. O esta flecha, imagínense que es, esta flecha no es el rotor hoy, para diferenciarlo. Pero está girando a velocidad síncrona la flechita. Si ustedes en el cuarto oscuro no lo van a ver, pero cuando ustedes prenden una lámpara en un instante determinado y apuntan a esta parte de acá, van a ver que la flecha está ahí.
y después apagan la lamparita o su linterna. Después esperan un tiempo, esperan justo el mismo tiempo que este da la vuelta y se pone acá y prenden de nuevo la lamparita. Y de nuevo va a aparecer la flecha en el mismo sitio. Esperan de nuevo que él dé la vuelta y prenden de nuevo la lamparita. O sea, cuando prenden y la apagan instantáneamente, ¿no? La prenden y pum, la apagan. Entonces van a ver la flecha acá. Como ya apagaron la lámpara, gira de nuevo esto. Cuando se pone acá, la prenden de nuevo. Y la flecha se va a ver ahí. Va a dar la impresión de que la flecha no se está moviendo. No se está moviendo. Va a dar la impresión de que la flecha está estática. Eso se llama efecto estroboscópico. ¿Ya? Eso se llama efecto estroboscópico. Eso se usa bastante en el cine, ¿no? O cuando se hacen los dibujos animados, se usa bastante el efecto estroboscópico. Bien, pueden leer en el Google qué cosa es efecto estroboscópico, ¿no? Entonces, dice acá, si se ilumina mediante un destello de luz, acá en este punto de la flecha, sincronizando con el tiempo que tarda la flecha en dar una revolución completa, una vuelta completa. Entonces, ustedes saben que la velocidad angular, ¿no? Que la velocidad angular sincrónica, bueno, es igual, una vuelta completa es 2pi, ¿no es cierto? 2pi entre t. Entre t. Porque acuérdense que t es la frecuencia, la inversa de la frecuencia es el tiempo. Y este es 2πf. Pero para calcular el tiempo, y acá despejan el tiempo, y acá está despejado. Despejan el tiempo conociendo la velocidad angular sincrónica y entonces les sale un tiempo en el cual ustedes tienen que prender y apagar nuevamente el destello de luz en el laboratorio. Entonces eso va a hacer que justo cuando la flecha dé la vuelta exactamente y esté acá, ustedes van a prender la luz, el destello de luz. Eso dice, ¿no? Entonces un observador externo, uno que esté parado afuera, que está mirando, está dentro del laboratorio que está a oscuras, vería iluminada la flecha siempre en la misma posición, como si no se estuviera moviendo, como si estuviera quieta, pero está girando, la flecha está girando a la velocidad síncrona. Pero como ustedes le ponen un destello de luz que justo coincide con su tiempo de giro, porque lo van a sacar por la velocidad, 2pi entre t, esto es en segundos, en esos segundos prenden y apagan, entonces van a ver como si la flecha estuviera quieta, ¿no? Ese es por un lado, ¿ya? Ahí, ese es por un lado. Ahora, dice además, supongamos que durante el proceso de sincronización, o sea, cuando el generador está parado y tú lo vas a poner, el generador cuando está parado puede estar girando, pero está en vacío. El generador no está conectado a la red eléctrica, no hay corriente por el generador. Entonces, si no hay corriente por el generador, porque pero sí está girando en vacío. Entonces, si no hay corriente en el generador, la tensión interna del generador es exactamente igual a la tensión de Bornes del generador. Y esa es esa es la configuración o el diagrama más básico que se usa para describir una máquina síncrona, su fuerza electromotriz en serie con su impedancia síncrona. Entonces, solo en el caso de que la máquina está no sincronizada con la red, entonces, vamos a ver qué dice acá. Supongamos que durante el proceso de sincronización, o sea, todavía no está sincronizada con la red de un generador, se hace coincidir la posición de campo creado en el rotor con la marca de la flecha. Entonces, lo que está diciendo es, ahora la flecha está independiente del rotor. La flecha gira por su cuenta, independiente del rotor. Ahora, el rotor está, sí, en el círculo, en este círculo. Y en este círculo aquí hay 3 bobinas y a la izquierda hay 3 bobinas. Estas bobinas tienen una X. Metan el dedo mentalmente por esas X y sáquenlo por el fondo de la pantalla, por este lado de acá. Si hacen eso, ¿hacia dónde apunta su pulgar? Su pulgar también va a apuntar hacia arriba. Quiere decir entonces que yo voy a tener mi eje magnético acá. Mi eje magnético va a estar acá. Este va a ser mi eje magnético.
Ese va a ser mi eje magnético para esto. Si acá está, por aquí entra la corriente y por acá sale, entonces este es mi eje magnético, el flujo magnético porque el rotor es un imán, ¿no es cierto? Tiene polo norte, polo sur. Entonces, cuando está y el rotor está girando también. Está girando, está en vacío. Y la referencia angular también está girando en vacío. Perdón, la referencia angular está en 377 radianes por segundo. Y yo tengo el rotor, está girando, lo voy a poner en sincronismo, todavía no lo he sincronizado. El rotor también está girando. Pero por el efecto estroboscópico, los dos es como si estuvieran así quietecitos. Tanto el campo magnético del rotor como esa flechita que estamos considerando la referencia de velocidad angular. Entonces, ahí se puede definir claramente que estando en vacío, el rotor gira a la misma velocidad angular que tiene esta referencia, que es 377 radianes por segundo. Quiere decir que el ángulo es cero. El ángulo de potencia en esa condición es cero. Prácticamente está diciendo lo siguiente. Si yo tengo mi generador, ¿no es cierto? Este es E. Estoy en vacío, ¿no es cierto? Aquí tengo JXS. Esta es la expresión más simple de la máquina síncrona, por si acaso, ¿no? La tengo más menos BT. Entonces, cuando estoy en vacío y no hay carga, pues aquí todavía no lo he cerrado. Estoy en vacío. Entonces, la carga está acá, ¿no? Entonces, quiere decir que la tensión E va a ser igual a la tensión interna, la fuerza electromotriz interna del generador, va a ser igual a la tensión en bornes. Esa es la posición en vacío. Quiere decir que las dos tensiones están en fase y son iguales. Cuando están en fase y son iguales, el ángulo es cero. Y ustedes saben, ya les he enseñado, la ecuación potencia-ángulo, ¿cuánto es? Es, en general, B1, B2, X1, 2, seno del ángulo. Ya, ahora, esta ecuación que es genérica, ahora jalémosla o aterricémosla a nuestro ejercicio. Estoy en vacío. Entonces, voy a agarrar, este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Entonces, agarro la potencia. Cuando está en vacío, la potencia, de acuerdo a esta fórmula de ecuación potencia-ángulo. B1, ¿cuánto es E? El módulo, en módulo. E. ¿Cuánto es la tensión? B2, en módulo, BT. ¿Cuánto es la impedancia entre los dos puntos? XS nada más, pues, porque estamos hablando dentro de la máquina. Seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo, como están en paralelo a la 2, es 0. Seno de 0 es 0 y la potencia transmitida hacia la carga es 0, porque está abierto. Pues. Entonces está diciendo que el rotor, su campo magnético del rotor está girando, pero su eje está coincidiendo con el eje magnético de referencia, WS, ¿no? Entonces, como no hay diferencia angular, entonces la tensión interna es igual a la tensión de Bornes, y esto es 0. Ahora, para decirles más, esa flechita que está girando a velocidad angular no es otra cosa que la referencia angular de la tensión a la cual se va a conectar, porque esto se conecta en una barra. Esta es una barra donde va a estar la carga. Esta es una barra. Entonces, en el momento que yo cierro acá, va a haber tensión. Esa tensión de referencia es esta de acá, la WS, que no es otra cosa que la tensión en bornes del generador. Y la tensión que él está produciendo por el campo magnético del rotor es este phi, que es la tensión E. Por si acaso, en máquinas les deben haber enseñado que la tensión, o sea, la fuerza electromotriz interna de un generador, o sea, esta variable E, esto, es producido por el campo magnético del rotor cuando está en vacío. Como está girando, el rotor está girando, está induciendo esta tensión E. Pero la tensión de referencia, o sea, la tensión de Bornes, es la tensión de la barra, también que está girando a velocidad angular
de 377 radianes por segundo. Por eso que no hay transferencia de potencia. Pero una vez que cierro acá, ahí la cosa cambia. Ahí va a aparecer una corriente. Al aparecer una corriente, porque la corriente va a ir hacia la carga y por acá va a regresar. Por acá va a regresar la corriente. Entonces, al haber una corriente, la tensión interna del generador ya no va a ser igual a la tensión de Bornes. Definitivamente no, porque hay una caída de tensión acá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una corriente, ¿no? Cuando cierro el interruptor, ese es el otro camino. Entonces, bueno, por acá explica lo que ya les dije. Se dice, la potencia eléctrica cedida por el generador a la barra es nula, ya que el ángulo es cero, pues, ¿no? Y acá dice, ¿no? Tensión E es la tensión interna del generador, BT es la tensión en Bornes, ¿no? El generador o la tensión existente en la barra a la que está conectada el generador. El generador también puede estar conectado a la barra sin entregar potencia, por si acaso, ¿no? El generador puede estar conectado a la barra sin entregar potencia, o que es lo mismo que es la tensión en Bornes del generador en vacío, ¿no? Yo también puedo estar conectado sin entregar potencia. X es la reactancia interna y la tensión en Bornes, ¿no? Y reactancia entre la tensión interna y la tensión en Bornes. Este es el ángulo entre E y BT, que es el ángulo de potencia. Entonces, en el momento de la sincronización, ambos fasores son iguales en módulo y por tanto, seno de phi es igual a 0. Este es 0, ¿no? En el momento de la sincronización. Pero cuando ya sincronizaste, entonces acá dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ya tomas carga? Es el siguiente paso. Para que el generador entregue potencia activa, esto es muy importante, ¿no? Para que el generador, o sea, ¿qué debe pasar para que el generador entregue potencia activa a la barra donde se ha conectado o a la carga donde se ha conectado? Miren lo que es necesario inyectarle energía mecánica. O sea, hay una energía mecánica que tú estás haciendo rodar al eje para superar el peso del rotor, pero nada más, porque está en vacío. Pero para que tú adicionalmente a eso que hacer girar el rotor necesitas entregar potencia, tienes que proporcionarle más energía mecánica, o sea, más potencia en el eje. Entonces, debido al aporte de energía del rotor, debido a que tú le echas más agua abriendo los inyectores, si fuera una máquina hidráulica, ese exceso de energía, no es exceso, sino ahí está tomando carga recién el generador. Ese aporte de energía en el rotor va a adelantar en el sentido de movimiento en el sentido de movimiento que estamos diciendo, que para el ejemplo es todo hacia la derecha, ¿no? Todo hacia la derecha es un ejemplo. Entonces, aquí se habla de un ángulo geométrico. ¿El ángulo geométrico cuál es? Ese es el ángulo el ángulo geométrico es el ángulo que es un ángulo físico. Y para diferenciarlo de un ángulo eléctrico, tengo que tomar en cuenta el número de polos. Eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? El número de polos. El número de polos hace la diferencia entre un ángulo mecánico y un ángulo eléctrico. El ángulo eléctrico es el ángulo de la magnitud eléctrica, sea corriente o sea tensión. En cambio, el ángulo mecánico no. El ángulo mecánico, por ejemplo, miren, en un rotor, en un generador que tengo, un generador está amarrado al piso, atornillado al piso, ¿no? Este es mi generador. Yo lo tengo atornillado al piso, lo tengo agarrado ahí para que no se mueva, ¿no? Con clavos, con pernos, ¿no? Lo tengo acá amarrado al piso. Entonces, si yo trazo un eje acá, un eje físico, este sería 0 grados, este es 90 grados, esto es 180 grados, digo no, por siempre. Este es 270 grados. Este es un ángulo físico. Y este es 360, cuando me di la vuelta. Entonces, este puede ser 0 grados o 360, ¿no? Ese es algo físico. Ese es un ángulo mecánico. Pero el ángulo eléctrico no es así. El ángulo eléctrico es el ángulo que hace
la tensión o la corriente. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y se refieren con esta fórmula, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces eso dejémoslo ahí para no... Entonces, ¿qué pasa cuando el rotor que estaba así, el rotor ahorita está girando, ¿no? El rotor está girando. Por el efecto estroboscópico yo voy a ver que su flujo está del campo magnético del rotor está en esta dirección, que coincide con el campo, con la eje de rotación de referencia. Pero cuando yo comienzo a entregarle potencia, miren lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el rotor, la flecha sigue siendo la referencia externa, o sea, la referencia que está girando a 377 radianes por segundo. Pero cuando yo entrego carga al generador, el rotor es como si hubiera... El rotor está girando, ojo, está girando. Pero cuando ustedes le toman la foto con el efecto del estroboscópico, el rotor está en esta posición, su flecha. En esta posición. Y la flecha, ¿cómo se llama? La de referencia, sigue ahí normal, no ha cambiado. Entonces va a haber un ángulo entre las dos. Ese es el ángulo de potencia que se llama alfa. Alfa, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado? El rotor está girando, pero cuando usted lo toma con el efecto estroboscópico, como ambos están rotando a velocidad sincrónica, tanto la flecha del fondo, que ya la está tapando, la referencia está a velocidad sincrónica, y el rotor está a velocidad sincrónica, pero entregando carga. Ustedes van a ver como si estas dos flechas estuvieran inmóviles así, ya no una paralelo, sino así, con un ángulo alfa. Esa es la posición que tiene el campo magnético del rotor cuando está entregando carga a la red. Siempre el ángulo del rotor adelanta a la velocidad sincrónica de referencia. Las dos flechas están girando a velocidad sincrónica. Si no, la diferencia no sería siempre alfa. Porque si estuviera girando a otra velocidad, aparte de la sincrónica, entonces no se llamaría pues sincronismo. Ambas flechas están girando a velocidad sincrónica, pero están desplazados un ángulo alfa porque el generador está entregando potencia activa a la red. Y entonces ahora sí, yo tengo que la tensión en bornes es el equivalente a la flecha negrita que está abajo, que sería la referencia. ¿Por qué es la referencia finalmente? Porque esa es la referencia de todo el sistema, porque en esa barra toma la referencia del generador. Y la tensión interna E. Entonces acá hay un ángulo, bueno, alfa o delta, ¿no? El delta, cuando ya lo estamos hablando en ángulos eléctricos, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita, pero hay una diferencia. Y ahora sí, la potencia eléctrica ya no es cero, porque el ángulo ya existe. Al haber un ángulo, ya no puede ser cero. Entonces aquí es mayor que cero. Si fuera cero, sí, pero esto ya no es cero. Entonces eso es lo que ustedes pueden... Entonces el eje magnético del rotor viene siendo la dirección de la flecha roja. Y la flecha azul viene siendo la flecha del eje de referencia que está girando a velocidad sincrónica. Ambos están girando, sino que yo lo estoy viendo así porque estoy en un laboratorio con un estroboscopio, ¿no? Que me permite ver como si las dos estuvieran paradas, ¿no? Estoy destellando justo cuando doy una vuelta, prendo, cuando doy una vuelta, prendo, entonces me da la impresión de que está parada la dos flechas. Y ahí van a ver ustedes el ángulo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente como información teórica, ¿no? Entonces dice, el observador externo vería al rotor, acá está el rotor, adelantado en el sentido del movimiento del ángulo. Como acá estamos suponiendo que se está moviendo en este sentido, hacia la derecha, entonces el rotor está acá, pues. Este es el rotor. Entonces, siempre adelanta en el sentido de giro, ¿no? Ahora, ustedes saben que por conveniencia o por realmente el giro es hacia la izquierda. Pero para explicar se está haciendo a la derecha porque así estaba en el documento que yo obtuve para poder hacerlo, ¿no?
Entonces, pero es que gira de derecha a la izquierda, siempre el rotor va a estar adelante de la referencia cuando toma carga. Y eso es lo que dice acá. El observador externo vería un ángulo, el rotor adelantado en el sentido del movimiento del ángulo alfa respecto a la flecha de referencia, a la flecha negrita esta, ¿no? Eso es importante. Y entonces ya se da el ángulo de potencia, ¿no? Pero siempre en la misma posición, en tanto no se varíe la potencia de entrada del rotor. Cuando dice siempre en la misma posición se refiere siempre manteniendo esta diferencia angular de alfa. Salvo que el CODES le diga aumenta la potencia y entonces el generador lo que va a pasar va a aumentar, pero va a ser así. Entonces el ángulo ya no va a ser este chiquito, sino va a ser un ángulo más grande alfa, ¿no? La idea es que no pase de 90 grados este ángulo, ¿no? Entonces, el rotor está en sincronismo con la referencia tomada, la flechita esa negra inicial. En términos eléctricos, significa que la máquina está en sincronismo con la tensión del sistema al cual está conectado, ¿no? Eso es una noción muy importante que tienen que tomar para efectos de iniciar lo que es el fenómeno de inestabilidad angular, ¿no? O rotórica. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ahí termina esta parte y vamos a ver entonces esto de acá. Ahora sí. Entonces, vamos a ver el desplazamiento, ¿no? Este es el inicio del estudio de lo que es la estabilidad ángulo-rotor, rotórica o estabilidad angular, como quieran llamarle, ¿no? Como lo llaman los libros. Entonces, vamos a tratar de hacer una explicación así gráfica primero para poder entender, ¿ya? Entonces, este es mi generador que estoy yo analizando. Y esto, como dice acá, es una referencia. Miren, esta es una referencia. Normalmente la máquina de referencia no tiene ningún problema, está trabajando a velocidad síncrona. Inicialmente todas las máquinas están trabajando a velocidad síncrona, hasta que ocurre un problema en alguna parte de la red y alguna de los generadores, o uno nomás, puede comenzar a tener oscilaciones. La idea es de que sea una oscilación que se amortigüe para poder después, ¿cómo se llama?, que no salga la máquina, que la oscilación retorne a estable. Entonces, miren, lo primero que quisiera que se den cuenta acá es lo siguiente. Acá es con respecto al eje X, miren acá dice, si yo tengo esta bobina acá en el generador que estoy estudiando, este sería en estudio, ¿no? O en análisis, si quieren llamar, ¿no? Vamos a poner así, máquina síncrona en análisis. Porque la que está de referencia no es así, no la voy a analizar porque esa está bien en análisis. Inicialmente, vamos a ver acá que aquí hay una bobina en el estator. Si acá está una X y aquí está un punto y ustedes meten el dedo por acá mentalmente y lo sacan por atrás, su dedo pulgar va a apuntar hacia la derecha. Su dedo pulgar va a apuntar en esta dirección. Y ese va a ser un eje fijo de referencia, porque la bobina no se mueve, la bobina del estator no se mueve, entonces es un eje fijo. Y ese eje se llama eje magnético de la fase A, suponiendo que estamos agarrando esta bobina A, ¿no? Suponiendo eso, entonces este eje rojo sería el eje magnético de la fase A, que es un eje fijo. Entonces, sobre eso vamos a dibujar, entonces, ese es el eje fijo, pero ¿cuál es el eje del rotor? El eje del rotor, de acuerdo a lo que yo estoy viendo acá de mi máquina en análisis, sería este. Este sería el eje del rotor de mi máquina en análisis. Y ese eje está girando a velocidad, este se llama eje directo porque es el eje que está justo directo de los polos, ¿no? Porque también en cuadratura, eso han estudiado máquinas eléctricas. Entonces, este está girando, este rotor está girando a velocidad angular sincrónica. Imaginemos por un momento que estamos con el efecto estroboscópico y la vemos la flecha parada, así, estática. Está girando a velocidad cero mecánico. Ese cero significa sincrónico.
Algunos libros también le ponen S de sincrónico, pero otra forma también es decir W0, mecánico. Todos están en velocidad mecánica, ¿ya? Entonces acá sería la velocidad del rotor, de mi rotor en análisis, ¿no? Porque estoy analizando esta máquina. También puedo decir velocidad del rotor mecánico o velocidad angular, sincrónica mecánica, ¿no? Porque se supone que estás trabajando sin falla. ¿Cuál es su referencia? La referencia vendría a ser esta máquina. Entonces la referencia sería la posición del rotor de esta otra máquina. ¿Y cuál es la posición del rotor de esta otra máquina? Es esta distancia. Porque estamos hablando en cuestión ahorita todo está en mecánico. Ahorita no hemos hablado de ángulos eléctricos todavía. Entonces, la máquina de referencia también tiene un cierto ángulo con respecto a su propio eje de referencia o magnético fase A del mismo. Entonces, como la velocidad angular en general es igual a θ sobre t, entonces el ángulo va a ser W θ. Acá está, W θ. Pero como está en sincronismo, W0. Igual acá será, ¿no? Entonces, este ángulo de acá es el mismo que este de acá. Es el mismo que este. ¿No? Porque este es horizontal, es un ángulo que está en el piso, fijo. Y eso va a ser fijo tanto para la máquina en análisis como la máquina de referencia que está lejos. Entonces, este ángulo de acá, W0T, es igual que este. Ambos son mecánicos, ¿no? Acá me faltó ponerle la M, pues estamos en mecánico. Pero ¿cuál es el ángulo que hace mi máquina en estudio con respecto a su posición de su rotor? Es θm. θm. Ya está. ¿Y por qué este generador tiene un ángulo más chico que el de acá? Vamos a suponer que este sea 15 grados, ¿ya? Vamos a suponer que este sea 15 grados. Y el θm, este de acá, vamos a suponer que sea 35 grados. 35 grados. ¿De qué va a depender eso? Ya ustedes saben, la apertura va a depender de la carga que le mande dar el COES, de la potencia que está transmitiendo de acuerdo al COES. De eso va a depender esa apertura angular. Entonces, yo puedo ver acá un número que es el que va a servir para todo. Este de acá. Acá hay una diferencia, miren. Acá hay una diferencia que le llamamos delta. Esa diferencia es θm, que es 35, menos esta de acá, que es W0m, que es de la máquina de referencia. 35 menos 15, entonces esto sería igual a 20 grados. Quiere decir que hay una diferencia relativa entre los dos rotores, entre el rotor de mi máquina en análisis y el rotor de la máquina de referencia, su ángulo. Entonces, lo que se usa en estabilidad no es estos ángulos con respecto a los ejes de referencia. No, se usa los ángulos relativos, o sea, la diferencia entre los dos, entre la máquina de análisis y la referencia de la máquina de referencia, ¿no? Entonces, no se usa 35 ni 15, sino la diferencia entre los dos, que es 20 grados. Eso se usa cuando se analiza el desplazamiento angular. Entonces, como estas dos máquinas, tanto la que estoy en análisis, esta es mi máquina sincro en análisis, y mi máquina de referencia, ambos están girando a velocidad sincrónica, entonces quiere decir que esos 20 grados están siempre ahí. Acuérdense que los rotores están girando. Aquí estamos viéndolo quieto porque estamos haciendo el efecto estroboscópico. Pero ustedes van a ver una diferencia de 20 grados. Si es que este fuera 15 y este es 35, entonces ustedes van a ver 20 siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno estudia estabilidad, ese es el ángulo que me interesa, ese. Entonces yo lo dibujo acá en un eje. Yo lo dibujo en un eje donde aquí está el ángulo y aquí está el tiempo. Entonces, esos 20 grados es acá. 20 grados. Ese es el que analizo.
y está bonito ahí, ocurre un momento T sub 0, ocurre una falla, ocurre cualquier evento en el sistema, y ese es el ángulo que yo tengo que analizar. Ese ángulo va a subir y va a bajar, va a subir, esa diferencia, hasta que si la máquina es estable, si el sistema es estable, regresa. ¿Qué quiere decir? Es como si este rotor se fuera para arriba y regresa para acá, se va para arriba y regresa para acá, hasta que después se tranquiliza y otra vez se queda en sus 20 grados. Quiere decir que el sistema aguantó, hubo amortiguamiento, está estable, se amortiguó. Entonces, lo que yo analizo es el ángulo delta, que es la diferencia angular entre mi máquina que estoy analizando y la máquina de referencia. Eso es lo que interesa. Y eso se dice aquí en este cuadrito, que dice, para estudios de estabilidad es más conveniente medir la posición angular y velocidad angular con respecto a un eje de referencia, o sea, con respecto al azul. No con respecto a este eje fijo del generador en estudio, no. Esto no se usa. Se usa este de acá, que es la diferencia, es como dices, conveniente medir la posición angular con respecto a un eje de referencia que se mantiene constante, porque el que estoy analizando es la máquina de acá, que es el eje rojo. Esa es la que va a variar en algún momento, la otra se mantiene constante. Eso es lo que está diciendo acá. Se dice, para estudios de estabilidad es más conveniente medir la posición angular y velocidad angular con respecto a un eje de referencia girando a velocidad sincrónica, que con respecto a un eje estacionario. Este es el eje estacionario. Entonces yo lo que voy a hacer es medir con respecto a este eje, ¿no? Con respecto a un eje con respecto a un eje que es con este, ¿no? Que es de la máquina de referencia, ¿no? Con este. Este pues va a bailar. Si no baila, quiere decir que 20 grados va a ser siempre y estamos bien. Ambos están girando. Lo que importa es que estos dos, ambos giren a velocidad sincrónica. Estos dos, tanto el rojito de mi máquina analizada como el azul. Ahora, el rojito puede moverse, pero la idea es que se puede, en vez de 20 grados puede ser 25, después 18, 22, 17, hasta que otra vez 20. Y ya se recuperó. Entonces, vamos a tratar ahora de analizar eso que les he dicho, ¿no? Un ratito con estas fórmulas acá que vamos a ver acá, ¿no? Miren, este teta mecánico y otro, tampoco se... Ahora, ya hemos dicho que perdón, acabo de decir que para el análisis de estabilidad no se usa este eje, ya hemos dicho, y el ángulo que debemos usar es el ángulo relativo entre el ángulo del rotor de mi máquina en análisis y el ángulo del rotor de la máquina de referencia. Ese es el ángulo. Pero tampoco se usan ángulos mecánicos, se usa ángulo eléctrico. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre un ángulo mecánico y un ángulo eléctrico? Eso vamos a ver. Entonces, para eso planteamos la ecuación. El teta mecánico, este de acá, que es el que me interesa analizar, aquí va a ser igual. Va a ser igual a este delta, que es el que sí me interesa, delta M mecánico, más este del de referencia. Este es el de referencia, ¿no? Estos dos componen la posición angular de mi rotor en análisis. Y acá está. Entonces, este es teta. Pero si yo derivo teta, voy a lograr, ¿qué cosa? Velocidad angular. Si yo derivo teta, este es el ángulo. Entonces, si yo derivo, sería acá, derivada de teta mecánico con respecto al tiempo, es igual a la derivada de delta mecánico con respecto al tiempo, y la derivada de esto, como la velocidad angular es constante, sale fuera de la derivada. Porque es su característica, pues es constante. Sale la derivada. Entonces, cuando yo derivo esto con respecto al tiempo, quedaría derivada de tiempo con respecto al tiempo, queda 1. Y me queda esto. Entonces, a esta velocidad angular del rotor, le vamos a llamar WR, que esa es la velocidad angular del rotor, o sea, de giro, ¿no? Del rotor, o sea, de este eje.
Este es el eje del rotor, de ese giro. Este delta M va a ser la variación de este ángulo de acá. Y va a ser igual a W0. ¿No? Entonces, cuando estoy en estado estable, cuando no hay falla, cuando todo este sigue estando en 20, vamos a suponer que este es 20 grados, y está trabajando en una operación normal, pues, ¿no? 20 grados. Entonces, ¿cuánto es la derivada de delta M con respecto al tiempo? Es 0. La derivada de una constante es 0. Supongamos que este generador está con esta diferencia angular con la máquina de diferencia de 20 grados. Entonces, la derivada de delta M, que es este 20, ¿no? Esto sería 0. Y si esto es 0, quiere decir que la velocidad angular del rotor que estoy analizando va a ser igual a la velocidad sincrónica. Y eso es cuando está en operación normal. Y eso, si yo lo saco acá afuera, sería así, ¿no? Para mostrar. Si yo le quito esto, entonces a mí me interesa, como estoy analizando esta variación de este ángulo relativo, entonces lo despejo. Esta es velocidad angular, obviamente, ¿no? Derivada del ángulo relativo con respecto al tiempo, va a ser WR menos 0. Esto va a existir siempre y cuando estos sean diferentes. Pero en operación normal, la velocidad síncrona del rotor de la máquina de análisis va a ser W0. No va a ser WR, va a ser W0. W0 menos W0, 0. Quiere decir que la derivada es 0. Quiere decir que esto es constante. Quiere decir que estoy en una operación normal, sin falla. Pero apenas haya una variación, ahí va a existir esta derivada. Va a existir que ya no va a ser 20. Va a variar. Y lo dejamos ahí mientras en cuadradito. Ahora, un adicional es que vuelvo a derivar esto. Cuando vuelvo a derivar la velocidad angular, ¿qué me da? Me da la aceleración angular, que es lo mismo que la segunda derivada del ángulo. Entonces, cuando yo vuelvo a derivar, esto sería segunda derivada del ángulo mecánico, y como esto es constante, una vuelta a derivar con respecto a una constante, eso es de 0, pues. Entonces me queda que la aceleración angular, ¿no?, del rotor va a ser igual a la velocidad, a la aceleración angular de esta diferencia, si es que hubiese algún cambio, ¿no? Si es que hubiese, ¿cómo se llama?, variación. Si no, no, pues. Si este delta M es constante, esto es 0. Si delta M es constante, esta segunda derivada es 0, pues. Ya la primera derivada nada más es 0, la segunda sigue siendo 0. Entonces, estas ecuaciones tienen sentido cuando el delta M se mueve, cuando delta M no es constante. Estas dos ecuaciones tienen sentido cuando el delta M no es constante. Cuando es constante, como acá con 20, es porque está trabajando en una operación normal sin falla, esa derivada es 0. Y la aceleración también es 0. No hay aceleración, porque están girando a velocidad síncrona. Eso debe quedar claro, ¿ya? Entonces, la conclusión sería que el ángulo que se usa es este. ¿Qué es este? Este es el ángulo que se usa, ¿no?, para análisis de estabilidad. Eso vamos a dejarlo ahí mientras tanto, ya lo tienen. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un ángulo mecánico y un ángulo eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a suponer ahorita, en este ejercicio o en esta gráfica, de que el estator está acá arriba, pues no lo he dibujado, debería haberle puesto su círculo acá, pero no lo he puesto, ¿no? Entonces aquí tengo una bobina. Esta bobina va a recibir tensión. ¿Cuándo va a recibir tensión? Cuando el polo norte lo apunte. O sea, cuando esto esté parado acá. Cuando esto esté parado, así. Cuando acá sea sur y acá sea norte, ahí va a recibir la bobina tensión, ¿no? Entonces, cuando está en 0, o sea, horizontal, la tensión es 0. Acá voy a dibujar la tensión con respecto al tiempo. No, la tensión no es fasor, no, esto es así, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces, cuando está horizontal,
como está acá, este es un solo rotor, sino que el rojo lo he movido. Produce 0 sobre la bobina. Pero cuando avanza 90 grados, que es lo que acaba de avanzar y está en rojo, ahora sí lo apunta a la bobina. Al apuntar a la bobina, entonces le va a crear su máxima tensión en 90 grados. Después, cuando el rotor esté ahora, estamos girándolo así, ¿no? Cuando el rotor esté N, ahora lo borro y ahora este va a estar así. Va a estar igualito echado, pero ahora el N es el norte es este y el sur es este. Cuando está echado, vuelve a 0. Sobre la bobina no hay tensión. ¿No es cierto? Y ahora, otra vez, cuando sigue girando 90 grados, o sea, por ejemplo, 90 grados más, si yo sigo girando, este rotor, esto se va a poner así. ¿No es cierto? Entonces, este será el norte. Este será el sur. Entonces la bobina está recibiendo ahora flujo ya no del norte como al comienzo, sino ahora del sur. Para lograr un máximo, sí, pero negativo. Acá. Y después, otra vez, como esto está girando en este sentido, ahora el norte se va a poner acá horizontal como el negrito y otra vez 0. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando el rotor que estoy analizando, cuando este rotor ha dado una vuelta completa, o sea, cuando el rotor ha dado una vuelta completa, ¿qué ha pasado? Ha recorrido físicamente 0, 90, 180, 270. Entonces, ha recorrido un ángulo 360 grados mecánicos, ¿sí o no? Este rotor, al dar una vuelta completa, ha recorrido 360 grados mecánicos. ¿Y cuántos grados eléctricos ha hecho? Ha hecho justo durante su periplo de dar una vuelta completa, ha creado también una tensión que tiene 360 grados. Entonces, los grados eléctricos son 360 grados. Y los grados mecánicos que ha dado la vuelta de este rotor también es igual, 360 grados. Entonces, cuando tengo dos polos, sur y norte, resulta que cuando yo doy una vuelta completa mecánica de 360 grados, la variable eléctrica también hace 360 grados. Es el delta eléctrico, hace 360 grados. Entonces, solamente en ese caso coinciden tanto el ángulo mecánico con el eléctrico. El ángulo mecánico es el ángulo de que, como está girando el rotor. En cambio, el ángulo eléctrico es el ángulo que hace la tensión en el tiempo. Ahora miremos hacia la derecha. Vamos a ver ahora este caso, ¿no? En el caso cuando estamos ya no con dos polos, sino 4 polos. Estamos con 4 polos, entonces, ¿qué acontece? Igualito, aquí tengo norte, sur, así se pone, ¿no? Así se construye. Entonces, si yo tengo el norte, en este momento exacto, apuntando a la bobina, voy a lograr en 0 grados, porque ahí comienzo con 0 grados, o acá moviendo 0 grados, como quieran, el máximo. Acá tengo el máximo. Cuando esto gira, 45 grados, vale decir que esto esté así, ¿no? Vamos a poner así. Vamos a girarlo siempre en sentido contrario a las agujas rojas. Este norte va a estar ahora acá. Y este sur lo viene corriendo atrás. ¿No es cierto? Entonces, como mi sentido de giro estoy suponiendo así, por la convención, este norte se pone acá y este sur sube acá. Entonces, en ese momento, en 45 grados, no hay campo magnético que le esté agarrando a esta bobina. Es 0. 0. Ahora, otros 45 grados más, ¿cómo se van a poner estos vectores? Estos vectores se van a poner así. Si sigo girando y hago 45 grados más, este ya no va a estar acá. ¿Qué va a pasar? Ahora van a estar así, ¿no? Cuando sigo con 45 grados más, este va a estar, este norte que estaba acá, ahora va a estar acá.
y este sur que estaba acá abajo ahora va a estar acá arriba. Entonces, el polo norte que estaba acá ahora va a estar acá, el sur va a estar acá y el norte va a estar acá. Entonces dice que la bobina va a recibir polo sur negativo, entonces va a ir un máximo negativo. Después este va a girar y va a seguir esta trayectoria, ¿no? Esto va a girar y otra vez se va a encontrar de esta forma, ¿no? Y cuando tengo... igualito es este norte cuando está en 90 grados, cuando este corre 90 grados viene acá, este sur viene acá, y después otra vez va a pasar lo siguiente, perdón. Va a pasar lo siguiente otra vez, así, ¿no? Este va a ser así, y este va a ser otra vez así. Este sur va a ser este otra vez. Este sur ya está acá ahora. Y este norte va a estar acá ahora. Otros 45 grados y este es acá es 0. Después otra vez el norte, como está girando, va a enfrentar a la bobina y otra vez positivo. Y así. Ustedes completan las vueltas y le va a salir esto. Entonces cuando el rotor, con este rotor el rotor es todo junto, los 4 polos, de una vuelta completa de 360 grados mecánicos, ¿qué va a pasar con la magnitud eléctrica? Ha hecho 720. ¿Y cómo sé que ha hecho 720? Bueno, si quieren ustedes anulan esto de acá. Miren, este de acá si lo anulan. Vamos a anularlo. Y ese pedacito se lo ponen acá. Esta vuelta, 360. Esta otra vuelta, 360. 720 eléctricos. Entonces, el rotor ha dado una vuelta completa mecánica, se ha dado un giro, una revolución completa, 360 grados, que ha originado que la magnitud eléctrica tenga 720 grados. Se formó una magnitud eléctrica de 720 grados. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Los grados eléctricos equivalen a 2 veces los grados mecánicos cuando hay 4 polos. Cuando hay 4 polos, tengo justo esa diferencia, ¿no? O sea, esa relación. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo podría generalizar. Yo podría generalizar esto que acabamos de decir con esta fórmula. Yo podría decir, entonces, la magnitud eléctrica, los ángulos eléctricos equivalen a pi medios multiplicado por el ángulo mecánico. Entonces, cuando tengo 2 polos, este P es 2 polos, número de polos. Cuando tengo 2 entre 2, 1. Quiere decir entonces que el grado eléctrico es igual al mecánico y se cumple 2 acá. Cuando tengo 4 polos, 4 entre 2, 2. Entonces, el ángulo eléctrico va a ser 2 veces el ángulo mecánico, como se cumplió acá en esta de acá. Entonces, esta ecuación es la que se usa para estabilidad. En todos los libros, esta es la que vale. Entonces, la relación es esta, ¿no? Y ahora, estos pueden ser radianes o pueden ser grados. ¿Ustedes saben cuál es la relación entre grados y radianes? Claro que sí. Pi es igual, pi radianes es igual a 180 grados. 180 grados. Ustedes saben eso. Entonces, mecánico. Igual acá, estos grados eléctricos pueden ser radianes eléctricos o grados eléctricos. Más se usa radianes, ¿no? Pero puede ser o grados o radianes. O grados o radianes. Mecánicos. Para esta regla de acá se puede hacer extensiva. También lo puede hacer extensiva, esta regla, a la frecuencia. Entonces, la frecuencia eléctrica se mide en ¿qué? En ciclos por segundo. Va a ser igual a P medios por la frecuencia mecánica. Y la frecuencia mecánica se mide en revoluciones por segundo. Y también lo puedo hacer extensivo a la velocidad angular eléctrica. La velocidad angular eléctrica, ¿en qué se da? Se puede dar en radianes eléctricos por segundo o grados eléctricos por segundo. Normalmente se usa radianes.
P medios, y acá sería la velocidad angular mecánica, que puede ser en radianes mecánicos por segundo o grados mecánicos por segundo. Entonces, la fórmula, esta regla se cumple tanto para el ángulo como para la frecuencia, como para la velocidad angular. Entonces, esa es la relación. Eso nos va a servir para más adelante, cuando hagamos el desarrollo. Donde P es el número de polos. P es el número de polos. Entonces, y aquí les estoy poniendo la ecuación esta que ya habíamos visto, ¿no? Sino que yo se las puse de otra forma. Yo les puse así, ¿no? A ver cómo les puse. Yo les puse así, ¿no? La velocidad angular en RPM es igual 120 por F entre E. Eso es esto. Sino que aquí le llamamos frecuencia eléctrica, una E nada más para decir eléctrica, no que es eléctrica, pero es esto. Esto de acá. No, es. El N lo despejo y el P pasa abajo, 120 arriba y ahí está la fórmula. ¿Qué otra forma también es decir P entre N por 2 son 120, la misma cosa, ¿no? Es lo mismo, pero esta es la que se usa, ¿no? Yo me acuerdo más de eso, ¿no? N es igual a 120 por F entre P. ¿No? Ya está. Entonces, de esa manera, podemos diferenciar entre ángulos mecánicos y ángulos eléctricos. Y antes de pasar, ¿cómo se llama? A ya entrar de lleno a lo que es el desplazamiento, o sea, el estudio de lo que es la estabilidad angular, vamos a ver unas pequeñas cosas nomás que es importante que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, una línea de transmisión, ¿cuándo se compensa una línea de transmisión? O sea, ¿qué tipos de compensaciones hay? Entonces, lo primero que hay que tratar de analizar es esto de acá, ¿no? A ver, un shunt significa que yo pongo, un shunt significa a tierra o paralelo, pero este es el... paralelo se pone así, serie sería si lo pongo acá adelante, serie sería lo de acá abajo, miren. Este es serie, pero este es paralelo, ¿ya? Entonces, y la carga hasta acá. Entonces, lo que está diciendo es, ¿qué pasa cuando yo a una línea, esta es la línea, ¿no? Esta es la línea. ¿Qué pasa, cómo se llama? ¿Qué pasa cuando yo incluyo un condensador? ¿No? ¿Qué pasa con el sistema cuando yo incluyo un condensador? Acá dice bien claro. Al incluir un condensador en paralelo, se compensa el ángulo de la corriente que va hacia la carga, mejorando el factor de potencia. Vamos a ver. Yo voy a poner de referencia o de base de esta tensión de la línea, que está en el otro extremo, porque este es el extremo de la carga. Pongo la tensión de la línea, ahí está, como referencia, 0 grados. Después voy a dibujar la corriente I1. La corriente I1 es esta, es la corriente que tiene una diferencia angular con respecto a la tensión de ser θ1. Esa es la corriente I1. Pero aquí en este punto, como yo he puesto un capacitor, entonces el capacitor entrega potencia. Por eso que esta corriente va en esta dirección, porque está entregando potencia. Entonces la corriente es IC de la carga, del capacitor. La suma de los dos va a ser I2. Entonces, gráficamente yo tengo que poner como la corriente capacitiva es perpendicular a la tensión, lo pongo perpendicular. Y ahí obtengo mi composición, que es acá en este Kirchhoff, ¿no? I1 más IC igual a I2. Ahí está. I1 más IC igual a I2. ¿Qué pasa con I2? Miren, si ustedes se dan cuenta, I2 ahora tiene un ángulo más chico. Primero tenía un ángulo grande. Cuando no existía el capacitor, el ángulo entre la tensión y la corriente era θ1. Pero como ahora he puesto el capacitor, el ángulo entre la tensión y la corriente en la carga antes era I1. Cuando no había esto, tampoco había esto. La corriente en la carga era I1. Y el ángulo o el cos phi es con este ángulo. Cos phi, factor de potencia cos phi de θ1. Pero a la hora de poner el condensador, aparece que ahora hay una corriente 2 por la carga. Esa corriente 2 tiene un factor de potencia menor porque tiene un ángulo menor. Y entonces es lo que dice esto.
al incluir un condensador en paralelo, se compensa el ángulo de la corriente que va hacia la carga, mejorando el factor de potencia y manteniendo constantes los niveles de tensión debido a la inyección de reactivos al sistema. Esta es una forma de verlo gráficamente, ¿no? Entonces, porque la corriente IC pues, es perpendicular a la tensión, pero adelantada, ¿no? Y de ahí sale esto. Y entonces mejora el factor de potencia, algo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque ya no lo toma de la red, sino toma la reactiva, lo toma, ¿cómo se llama?, de la propia instalación donde se pone el capacitor. Esa sería una forma de... Eso es lo que entenderíamos más o menos como un shunt paralelo, ¿no? De un capacitor. Pero yo también puedo compensar en serie. También puedo hacer una compensación en serie. Esta compensación en serie tiene que ver con esto también. Miren, la potencia, ya hemos dicho, la ecuación potencia-ángulo, ¿no? Es B1, B2, entre X1, 2, por el seno del ángulo. ¿Cuándo yo transmito más potencia? Yo transmito más potencia cuando yo bajo la reactancia entre X1, 2 y yo la bajo, entonces la potencia transmitida va a subir, ¿sí o no? Y es una forma de obtener más potencia. ¿Cómo logro bajar a este X1? O le pongo un paralelo, o sea, una línea en paralelo, si esta es la barra, si esta es la línea. Pongo otro en paralelo, u otro en paralelo. Esa es una manera de bajar la impedancia. O la otra forma, no puedo hacer en dos líneas en paralelo, le pongo un capacitor. Porque el capacitor es negativo, entonces resta a la impedancia de la línea. Entonces es más chico y la potencia activa sube. Por otro lado, por este lado está el generador, ¿no es cierto? Porque aquí está la carga. Yo puedo subir la tensión del generador. Yo puedo, otra forma de transmitir, de mejorar la potencia de transmisión, no por la impedancia, sino por acá. Subir la tensión B1. Subo la tensión B1 acá. La tensión en la carga, en el generador. Al subir la tensión del generador, estoy subiendo la potencia, estoy transmitiendo más potencia. También puedo subir la tensión acá en la carga. ¿Cómo hago para subir la tensión en la carga? Le pongo un capacitor acá. Y sube la tensión en la carga. Entonces, bueno, de esas formas uno puede mejorar esto, ¿no? Pero ya, viéndolo ahora desde el punto de vista de gráfico, como hicimos en antes, podrían ustedes pensar lo siguiente. Ahora ya no tomamos de referencia la tensión, sino la corriente. Entonces, la tensión en el capacitor va a estar atrasada a la corriente en 90 grados. Y ahí está. ¿No? Y entonces ahora yo dibujo, pero la tensión con la corriente, la tensión sí adelanta, porque esta es una carga inductiva. Entonces la tensión con la corriente siempre va a estar atrasada. Para que esté atrasada en la corriente, la tensión tiene que estar acá arriba. ¿No? No puede estar acá abajo. No tiene que estar arriba la tensión, esa tensión B. Pero, como estoy poniendo un capacitor, la corriente del capacitor va a estar perpendicular. Acá va a venir la tensión del capacitor va a estar perpendicular a la corriente. Entonces, va a tener este sentido hacia abajo. Si yo lo compongo, voy a tener que la tensión en la carga va a subir. O sea, la tensión en la carga está mejorando debido al capacitor. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor está evitando las pérdidas, Joule, o está permitiendo mejorar, o sea, a la hora de ponerlo ahí está, ¿cómo se llama?, restando impedancia a la línea. De ambas formas, esta es una forma de verlo con la gráfica. Y la otra, lo que dice aquí el palabreo, ¿no? La inclusión de un condensador serie tiene un aporte por el efecto de aumentar la potencia, por el aumento de la potencia, que se puede transmitir por el sistema, disminuyendo la reactancia total de la línea, con la adición de una reactancia capacitiva serie, ¿no? O sea, lo que puse antes, la ecuación potencia-ángulo, la impedancia 1, 2 baja, permitiendo una mejor transmisión de potencia. Y cuando no tengo compensación, simplemente esta es la fórmula. En una línea sin compensación, la potencia transmitida depende de la reactancia que hay entre los dos puntos y se acabó, no hay más, ¿no? Esta es una cosa que vamos a verlo con el Dixieland, pero les puedo adelantar rápidamente. Lo vamos a hacer con el Dixieland en la siguiente clase. Esta es una línea. Esta es una línea que es de acá hasta acá.
pero se ha partido para poner, ¿ves? Por eso que acá dice XL medios y acá dice XL medios. Esta línea se ha partido en dos y se ha puesto acá un par de barras para poner ahí el capacitor. Entonces, ¿qué hace el capacitor? El capacitor en buen romance, si ustedes hacen la ecuación potencia-ángulo, que es esta, entonces, ¿qué cosa está diciendo ahí? ¿Qué están diciendo? Pues la ecuación potencia-ángulo es decir, por acá el generador está por acá, ¿no es cierto? Y la carga está acá. Eso se entiende así. No se dibuja, pero se entiende, ¿no? Que es así. Entonces, ¿cuál es la potencia que transmite el generador hacia la carga? Teniendo esta línea. La tensión interna del generador, la tensión en la barra que hay de llegada, XL medio más XL medio, XL. Y el capacitor, esto es menos JX. Resta. Al restar, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo esto. Al disminuir esto, está aumentando esto. Está aumentando. Y entonces, pero ese problema trae un problema, ¿cómo se llama? Con relación a la resonancia subsíncrona, que vamos a ver en el Dixieland en la siguiente clase, ¿no? Para que vean unas gráficas. Entonces, esto de la compensación capacitiva hay que tener cuidado. La reactancia capacitiva disminuye el efecto de XL, lo achica, pues, compensándolo generalmente entre 30% y 70%. No puedo escaparme de ese nivel porque si no creo la resonancia subsíncrona. Y eso lo veríamos en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, lo que yo quería decirles ahora, vamos a hacer un segundito. Primero quiero ver si alguien más ha venido para la asistencia. Disculpe, ingeniero, Chávez Francia. Ya, ahí está Chávez Francia. Ha venido, ¿cómo se llama? Flores Díaz. Gamarra Mejía. Segovia también, ingeniero. Segovia, profesor. Vamos a hacer un Segovia con ese, ¿no? Segovia, ya. Segovia Torres. Ya. Rojas, ingeniero. Rojas. Peña presente, profesor, disculpe. Rojas Cuellar, ¿no? Sí, correcto. ¿Y el otro que habló, cómo se llama? Peña Sembrera. Peña. Peña Sembrera. Ya. Ya, ok. Bien. Entonces, yo le dije a su compañero delegado, ¿cómo se llama? Que tengo que tomar un examen de entrada por la cuestión de la certificación que está siguiendo la universidad con la empresa ABET. ¿Ya? Entonces, les voy a presentar la prueba. Es bien sencilla. A ver, un segundito. No tiene nota, no, o sea, tiene nota, pero para ver en qué condición están ustedes, para mejorar, pero no para pasar el curso, por si acaso. ¿Eh? No es una nota que... Pero tienen que hacerlo porque si no, ¿cómo se llama? Va a haber problemas. Entonces, a ver. ¿Dónde está esta cosa? Prueba de entrada, ¿ya? Entonces, como le dije a su compañero, yo le adelanté, ya debe haber conversaciones. La pregunta 1 es, y hay que desarrollar, ¿ah? La pregunta 1 es, ¿qué es un flujo de carga en un sistema eléctrico de potencia? ¿Qué es un flujo de carga? ¿Y cuál es la finalidad del flujo de carga? Eso me tienen que contestar, escrito en 2, 4 líneas, 4 renglones, ¿no? Me lo contestan. Tienen que contestar y colgarlo ahí como si fuera examen, ¿no? Pregunta 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial homogénea. Le he puesto la más simple. Esta es la ecuación diferencial más simple que tiene que ver, ¿cómo se llama? Con logaritmo neperiano. Esto ya ustedes lo verifican, ¿no? Es derivada de ahí con respecto al tiempo más una constante. Puede ser cualquier número, ¿no? 5, 4, 3. Yo le he puesto A en general. Esto es sencillísimo, ¿no? Pero revisen nomás su matemática. Describir y dibujar el modelo de una máquina síncrona para realizar los estudios de estabilidad en régimen de estado estable, operación normal sin fallas. Lo que les puse antes, pues, ¿no? La red, o sea, su fuerza electromotriz más su... Pero tiene que dibujarlo y hablar algo, pues, en estado estable, la tensión es igual que la electromotriz, es igual a la tensión en borde, ya ustedes lo completan, pues, ¿no? Nada más, es eso. Quizás la más larguita sería esta de acá, pero ya, pues ustedes, esto es álgebra, pues. Acá dice hallar la función de transferencia. Ya saben qué cosa es la función de transferencia ustedes, ¿no? Ya hemos hecho, yo se los he hecho ahí en la clase, pero eso necesito tener una evidencia de eso, porque si no, no vamos a poder,
cumplir con la certificación. Entonces, lo que yo necesito es que usted, la función de transferencia se refiere cuando yo tengo esto, YS entre RS. O sea, cuando lo minimizan al mínimo, ¿no? Y lo que salga acá tiene que salir así, numerador y denominador. Y esto es sencillo, pues ustedes acá tienen G1, por ejemplo, es un número, 0,4. Entonces, y H1, este es 1. Entonces, quiere decir que por acá RS se suma con este, o se resta con Y, porque Y viene de acá, por 1. Y por 1, porque H1 es 1, ¿no? Entonces, por acá viene Y. Y así hacen todo y me hallan esto. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay nada del otro mundo, está bien sencillito. Es álgebra. Y ya está. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, eso me lo tienen que poner. Yo lo voy a poner ahorita delante de ustedes, por favor. A ver, vamos a ver. Ya voy a entrar ahí de una vez. Vamos a ver, un segundito. En Google Drive, ¿dónde estoy acá? Acá. Entonces lo voy a poner acá en el tablón ahorita que trabajo de clase. Lo voy a poner, ¿cómo se llama? Como algo más, ¿no? Voy a poner acá. ¿Cómo lo pongo? Como tema, ¿no? Voy a poner como tema, voy a poner ¿cómo le llama este pata? Porque eso hay que presentar y tengo que hacer un informe. Se llama prueba de entrada. Esta prueba de entrada, añadir. Entonces, aquí voy a crear, ¿no? Voy a crear el material y le pongo acá prueba de entrada, ¿no? Prueba de entrada. Acá le voy a poner, ¿cómo se llama? Contestar las preguntas en forma desarrollada, ¿no? De forma desarrollada, o sea, escrita, ¿no? Desarrollada. Escrita. Porque tiene que haber evidencia que ustedes han contestado, ¿no? Escrita. Nada más. Y lo voy a poner acá. Ah, tengo que jalarlo, ¿no? Subirlo. Subir la unidad. Entonces, busco, navegar. Acá en escritorio, en descargas. ¿Dónde está? Prueba de entrada. Ya está. Subir. No, entonces, a ver. Ya está. Prueba de entrada. Y entró. Y acá le pongo cómo se llama en el tema. Cómo se llama, tengo que poner acá prueba de entrada. Y acá lo publico. Entonces, ¿cómo se llama? Yo de todas maneras, ¿saben qué? Yo como para que tengan un aliciente, ya, eso sí, ya yo lo puedo hacer, jóvenes. ¿Me están escuchando, no? Por favor. Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, como un aliciente para ustedes, lo que yo puedo hacer es, como esta prueba va a tener nota, pero nota que para efectos de lo que yo tengo que hacer mi informe de prueba de entrada, esto yo lo puedo considerar como 2 puntos o 3 puntos, vamos a conversarlo sobre su examen final. Si ustedes, ¿cómo se llama? Tienen algún problema, podemos ir hasta que una bonificación por esto, hasta 4 puntos podría ser. ¿Ya? Para su bonificación como examen final. Si ustedes sacan 20 en esta, si lo hacen bien, tienen 4 puntos. No es que le voy a poner 20 en el examen final, pues porque este no es el curso, esta es una prueba de entrada. Yo puedo bonificar entre 3 y 4 puntos por el hecho de, dependiendo de la nota que saquen, pues, ¿no? Para que tengan el aliciente de hacerlo, pues, por favor, ¿ya? ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuándo lo van a presentar? Creo que, a ver, acá no se ha puesto, a ver un segundito, déjenme chequear, pero eso sí tiene que ser con tiempo, no puedo ser que mañana, pasado, ni cuando ustedes crean, digamos, se olvidan, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes trabajan y están complicaditos, ¿no? Y yo también estoy igual. Pero vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, esta prueba de entrada, vamos a ir un segundito. Ahí está. A ver. No, aquí sería acá, ¿no? El trabajo sería, ¿no? Prueba de entrada acá sería. En Ya me voy a tener que... Voy a poner esto en el baño.
Bueno, no sé acá, a ver, ya, ¿cómo para ponerle? A ver, segundito. Ya creé esto de acá, pues ya está. Ahora me quiero ver acá, editar. Acá está la edición, pero guardar, pero no me dice, a ver, para todos. Prueba de entrada. Tendría que crear otra vez, profesor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo mandé sin hacer nada, ¿no? Sin decir la hora, ¿no? Tiene que crear como tarea, profe, si no me equivoco. Sí, tienes razón. Ya. Sí, tienes razón. Te voy a poner eliminar. Sí. Es que yo no uso esto, pues, mucho, ¿no? Yo más me acostumbraba al otro. Al ¿cómo se llama? Ya, sí tienes razón. Vamos a crearlo como, crear como, tarea, tienes razón. Acá pongo prueba de entrada. Es sencillo, ¿eh? O sea, no quiero que pero traten de hacerlo pues como ingenieros, no, tampoco, porque digo sencillos no van a poner tan simple, ¿no? Prueba desarrollado. Tiene que ser desarrollado, no puede ser como se llama de otra forma, ¿eh? Y entonces aquí voy a subir en browse. De entrada, está abrir. Ya. Y acá tengo que crear, ¿no? El tema, ¿no? El tema sería, no falta que sin tema y con ahora debería ser así. No he creado el tema, pucha madre. Crear tema, ya está acá. Crear tema, prueba entrada. Prueba entrada. Ya, entonces acá le pongo sobre 20 sería la calificación, sobre 20 puntos para efectos de la acreditación, ¿no? Y acá le digo todos los años con fecha de entrega. La fecha de entrega sería, entonces, hoy día estamos 4, ¿no? Y es 4. Voy a poner acá, hora 23:59, ¿ya? Hasta... Pero no puede ser para mañana. ¿Cómo? No puede ser para mañana. Sí, profesor. Ya, entonces lo cambiamos acá, no sé realmente, pero ya lo pongo para mañana. Es igualito, para mañana a las 23:59, ¿ya? A ver. Ya, ahí está la fecha. Mañana 23:59. La entrada, y ¿qué más? Para que no se me borre, crear, a ver. Ya está acá la prueba, está todo. Y ahora acá, ¿qué hago para crear tarea? Programar, crear tarea será, pues, ¿no? Y crear tarea. Asignando. Ya. Ahora sí ya está asignada, ¿no? Por favor, ¿me puede decir algo? ¿Alguien? Sí, compañero. Entonces, para mañana a las 12, un minuto para las 12 me entregan. Pues ahí sí, el que se pasa ya no puedo calificar, pues, ¿ya? Porque ya, pues son sencillos, no es tan difícil, por favor. Quisiera que ayuden con eso, ¿ya? Y van a tener una bonificación. Sí, ingeniero, más bien, mi compañero Flores Díaz está presente, solo que ha tenido problemas de internet al momento de la última clase. Para la lista. Sí, por favor, ingeniero.